Muy buenos días, estimados estudiantes. Esta es la clase número 1 de biomoléculas correspondiente a la asignatura Biología. Dentro de lo que son biomoléculas, tenemos que son sumamente importantes para la vida. Las biomoléculas se encuentran en todos los seres vivos, en los animales, en las plantas, en toda la naturaleza, en el hombre. Las biomoléculas son sumamente importantes porque forman parte constitutiva de las células. Las biomoléculas están compuestas de diferentes compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos dentro de cada uno de los tejidos. La palabra CHONS no es una palabra como tal, sino son las iniciales de cada uno de los componentes que componen los órganos y tejidos y cada una de las células. Así tenemos que C significa carbono, H hidrógeno, O oxígeno, N nitrógeno, S azufre y E fósforo. Estas son las moléculas constitutivas de cada una de las células, de cada uno de los órganos y de cada uno de los tejidos del ser humano. Cada una de las células forma parte de un tejido y cada una de las células cumple funciones específicas. Dentro de las biomoléculas constituyen la estructura celular, desempeñan actividades funcionales que son importantes en la vida de los seres vivos. Dentro de estas moléculas tenemos macromoléculas, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Cada uno de los compuestos tenemos que forman parte también de los alimentos. Así tenemos uno de los más abundantes nutrientes que existen, son los carbohidratos, que nos dan la energía para poder realizar diferentes actividades en el día. Estas células son nuestra energía vital, forma y se une con cada uno de los átomos constitutivos, ya, tanto en los seres humanos, en las plantas, en toda la especie. Los carbohidratos están formados por carbono más hidrógeno y más oxígeno. Estas moléculas se pueden unir dependiendo de las moléculas, se unen y se dividen en monosacáridos, en disacáridos y en polisacáridos, dependiéndole de la cantidad de sacáridos que esté constituida esta molécula. La molécula del monosacárido, como su palabra lo dice, está constituido por una sola molécula. De estas generalmente las más comunes son las fructosa, que está en las frutas, en todos los tipos de frutas que existen, ¿ya? Y la glucosa que se encuentra en la sangre. En el tejido sanguíneo nosotros encontramos gran parte de esta biomolécula que es la glucosa. Los disacáridos son compuestos en donde se unen dos moléculas de un monosacárido formando un disacárido. Uno de los alimentos que se encuentran en mayor cantidad es la lactosa y la sacarosa. Los polisacáridos es la unión de muchos monosacáridos y dentro de estos, uno de los principales polisacáridos que se encuentran en la naturaleza, podemos ver que son los almidones que se encuentran generalmente en los tubérculos. Estos almidones pues cumplen la función específica de dar energía a cada uno de los órganos que nosotros encontramos. Y dentro de estos son importantísimos en toda la naturaleza, ¿ya? Que se encuentran y cumplen sus diferentes funciones en cada una de las células.
La naturaleza, pues, tiene otros compuestos que son los lípidos, y los lípidos se pueden clasificar o están compuestos por ácido graso más alcohol. Es decir, que no pueden disolverse en agua como los carbohidratos. Generalmente los lípidos se encuentran en estado sólido y en estado líquido y se pueden disolver únicamente con alcohol o con éster. Nunca se puede disolver en agua. Los carbohidratos los lípidos forman parte específica de la reserva corporal, es la función básica y fundamental para la reserva energética. Por eso cumple una de las funciones que son de los lípidos, que es la función energética, que se encuentra básicamente en los adipocitos en forma de grasa. En todos los seres humanos es lo que nos permite proteger los órganos, nos da temperatura, nos proporciona temperatura para los climas complejos y en el ambiente. Dentro de la otra función de los lípidos tenemos los lípidos con función estructural, que forma parte importantísimo en la protección de cada uno de los órganos vitales. Si no existieran los lípidos cubriendo y protegiendo cada uno de nuestros órganos, no estaría sensible a los diferentes golpes que a veces sufrimos los seres humanos y cualquier especie. Uno de los lípidos importantísimos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, como uno de los componentes importantes dentro de las biomoléculas, es el fósforo. Ya es importante la función que cumple dentro de la célula. Entonces, estos fosfolípidos, como les decía, forman parte muy importante de los diferentes tejidos. Otra de las funciones que tenemos es que cumple una función importante a nivel hormonal. Si no existieran estos lípidos, no podríamos crecer y sobre todo establecer las diferencias hormonales entre hombre y mujer. Otra de las funciones también tenemos de los lípidos, ya una función básica e importante que es la función energética, que se encuentra en cada uno de los alimentos, en unos en mayor cantidad que en otros. Luego contenemos otras moléculas que son las proteínas. Ya dentro de lo que son las proteínas, es uno de los nutrientes sumamente importantes porque estas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y un compuesto que no lo tienen los otros, que es el nitrógeno. Dentro de estas proteínas tenemos los aminoácidos porque son cadenas específicas de proteínas que al unirse forman una proteína completa. Cada uno de estos aminoácidos cumplen su función. Tienen las proteínas, cumplen su función estructural. Si no existiesen las proteínas, no tendríamos la forma que tenemos los seres humanos y las seres de naturaleza. Las proteínas también cumplen una función importante hormonal que conjuntamente con los lípidos se unen para formar las hormonas que nos permiten el crecimiento y el desarrollo. Dentro de otra función tenemos la de defensas, que es sumamente importante para que cumpla su función inmunológica. Si no existiese esta variedad de proteínas, nosotros los seres vivos no tendríamos protección de los anticuerpos. Otro de eso tenemos las proteínas de transporte, que se encuentran a nivel de toda la sangre y de todas las células, que forma parte de cada una de este tejido sanguíneo. Y también tenemos otra de las funciones que es de acción enzimática.
que cumple una función importantísima para que cada uno de los nutrientes, sean carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, a través de estas enzimas, se desdoblen en pequeñas moléculas para ser absorbidas en el intestino. De no ser por estas enzimas, no podríamos asimilar cada uno de los nutrientes que tienen los diferentes alimentos y en las diferentes especies que existen en la naturaleza. Otro de los biomoléculas son los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos se dividen en dos importantes, el ADN y el ARN, que básicamente una de las funciones del ADN es dar la característica específica de la especie a lo largo de las diferentes generaciones. Los ácidos nucleicos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Tenemos otro de los ácidos nucleicos que es el ADN, que ya dijimos, ¿no? Que aquí lo vemos cómo se forma, y el ARN, que es otra forma de ácido nucleico. El ADN, las siglas significan el ácido desoxirribonucleico, es el que participa básicamente en toda la formación celular desde que se origina la fecundación. Y luego tenemos el ARN, ¿ya? Que forma espirales, que tiene una formación de espirales y se va formando como un túnel de espirales. El ARN es el ácido ribonucleico, ¿ya? Que luego este ácido ribonucleico pues tiene la función específica también de unirse al ADN y cumplir las diferentes funciones en cada uno de los seres vivos. La diferencia del ADN con el ARN es que el ARN contiene unas solas moléculas, mientras que el ADN tiene muchísima cantidad de moléculas, sobre todo en forma diferentes y espirales. Tenemos, pues, por último, resumiendo, que las más importantes biomoléculas que existen son básicas y fundamentales en el ser vivo y en todos los seres que existen en la naturaleza para que la vida exista, para que las diferentes especies, no desaparezcan. Cada uno de las biomoléculas cumple su debida función para el ser vivo. Los carbohidratos, su función energética; los lípidos, su función de reserva; las proteínas, su función estructural; y los ácidos nucleicos, su función importante de las características de la especie y de la vida. La naturaleza es sabia, ¿ya? Los seres humanos, las plantas, los animales, que aprovechan cada una de estas biomoléculas para dar continuidad a este ciclo maravilloso que es la vida. Gracias. No sé cómo salió.